Hola a todos. Antes que nada recordar que si me queréis ayudar me podéis dar un like. A mí me anima mucho y me motiva para grabar más. Pues hacerlos lleva su tiempo. Si el contenido os interesa podéis suscribiros a mi canal y si activáis la campanita entonces os avisarán cada vez que haya algún vídeo nuevo. ¿Es o no el estafo del bienestar? Una reflexión respecto a lo que verdaderamente es el estado del bienestar, en mi opinión. ¿Qué es estafa? Es cuando no se cumple con las condiciones prometidas. Posible etimología viene de estafeta. La estafeta era el lugar donde se recibían las cartas. Su posible origen sea de stamp, sello, y feta como sufijo. De ahí se pasa a estafa, que era un despectivo derivado de esta palabra, cuando no se recibía un dinero enviado por correo, un giro. También puede derivar de la palabra estafa, que significa estribo, ya que el correo llegaba a caballo. Esta explicación quizá es un poco más extraña. ¿Qué es el estado del bienestar? Es un objetivo político, propuesto por la ideología marxista con el objetivo de lograr el apoyo de los votantes. Es demagogia e ingeniería social. Es una idea originada desde los creadores de las campañas de marketing electoral, que buscan llegar al poder mediante promesas atractivas de futuro. ¿Qué es el bienestar individual? Es la respuesta política desarrollada por las ideologías neoliberal y demócrata cristiana. Contrapone a la base ideológica de la igualdad marxista el concepto del individualismo societario libertario. Promesas del estado del bienestar. El Estado lo da todo y solo él. Educación, sanidad, pensiones, justicia, transporte, etc. Todo gratis. Promesas del bienestar individual. Apoyo del Estado y de otros organismos. Préstamos, asesoramiento, dotaciones de servicio, etc. Y todo ello a bajo coste. ¿Qué prefieren los votantes? El todo gratis es preferido por los votantes frente al todo barato. ¿Qué votantes prefieren el todo gratis? Aquellos que tienen un perfil cultural educativo bajo, que no tienen formación científica investigadora. Aquellos en los que dominan los aspectos emocionales frente a los aspectos intelectuales. Aquellos que desean mejorar a costa de los demás. Son egoístas sociales o idiotas en el sentido básico de la palabra, aquellos que no entienden el egoísmo colectivo y solo entienden el egoísmo individual. Desesperados o vividores, aquellos que se venden a las promesas y a las subvenciones. Adoctrinados durante su desarrollo, que son leales a sus amados líderes. ¿El estado del bienestar es ingeniería social? La ingeniería social es utilizar el ingenio para manipular a la sociedad. Y sí, lo es. ¿Cómo descubrirlo? Surgió en un congreso marxista, fruto del trabajo de sus ideólogos. Busca potenciar el objetivo marxista de la obtención absoluta del poder. Está diseñado para atraer votantes en las democracias, no para aplicarlo cuando ya se tiene el poder totalitario en las sociedades marxistas. Es sostenido por la emocionalidad, utilizando falsedades de todo tipo. Se desarrollan nuevas teorías económicas para justificarlo porque las existentes no pueden o no lo hacen bien. Realizan campañas publicitarias del estado del bienestar que están basadas en los 11 principios de Goebbels. El marxismo y el nazismo se realimentan. Son los trabajos de los totalitarismos. ¿Cómo funciona el estado del bienestar? Fases posibles. 1. El todo gratis. Pero en realidad nada es gratis, se paga con impuestos. 2. Si se llega al poder con esta promesa electoral, se crean asociaciones subvencionadas para que publiciten su lucha contra la oposición. No se usa la lógica, sino la imposición totalitaria emocional. 3. Estas asociaciones compran seguidores con dinero público. 4. Se persigue a las que no siguen su ideología, políticas de cancelación, de cordón sanitario, etc. 5. Se recurre a la democracia falsa para imponerse. Desaparece el equilibrio, desaparece la separación, desaparece la caducidad de los poderes. Se votan leyes marginadoras contra algunas víctimas
que servirán de ejemplo, serán ejemplarizantes. Se usa la ley contra las minorías, perversión de la ley. Por ejemplo, un caso típico de perversión de la democracia es cuando 3 amigos muy democráticos deciden, 2 de ellos votar que el tercero, esa minoría, sería quien pagaría todas las fiestas y todos sus gastos. 6. Los agentes de las asociaciones subvencionadas entran en los organismos de gobierno. Se convierten en agentes corruptores dentro del poder. 7. Se controla la educación y el acceso a la información. 8. Se controla a los ciudadanos. Se les enfrenta para que los más débiles deban someterse o huir. Crean ciudadanos pagadores, que son los malos, tienen que ser menos del 49% para no ser mayoría, y ciudadanos perceptores, que son los buenos, los que merecen las ayudas, que deben ser más del 51% para ganar con ellos todas las votaciones. 9. Se destruyen los poderes republicanos, la separación entre el poder ejecutivo, el poder legislativo y el judicial. Se imponen democracias orgánicas basadas en la lealtad. 10. Se utiliza el control y la ingeniería en las elecciones. Se llega a una democracia secuestrada. 11. Se crea una burocracia gigantesca y disfuncional. Todo es gratis, pero no hay manera de conseguirlo. La corrupción es sistémica. El estado del bienestar y el marxismo. El marxismo establece el control de los medios de producción por un partido único totalitario con democracia orgánica interna. Desarrolla el concepto del hombre social, el obrero colectivizado, que iguala a todas las sociedades en derechos, más obligaciones, más obediencia al partido. El estado del bienestar ofrece lo mismo para todos, sin atender a las diferencias existentes. Es igual de gratis para el rico que para el pobre. El marxismo elimina estas diferencias de ricos y pobres porque priva a todos del derecho a la propiedad. Pero en una sociedad libre sí que existen diferencias y el estado de bienestar no las atiende, por lo que es injusto. Todos pagan los servicios a quienes los usan, aunque no necesitaran de ese pago. Y pagan los que no los utilizan por solidaridad, una solidaridad que quien la decide es el partido único. El estado del bienestar y los impuestos. Los gastos sociales se pagan con impuestos, los cuales son gestionados por el gobierno, pero el gobierno no es responsable en caso de que se haga una mala gestión de los mismos. Ya se encargan ellos de emitir leyes que los disculpen. Una empresa social no puede tener lucro, solo da servicio y debe pagar generosamente a sus trabajadores. Y además puede tener pérdidas, pues su utilidad de servicio no debe estar limitada por los ingresos que pudiera tener. Cuanto más déficit genere el gasto público, más se subirán los impuestos, más se aproximarán al ideal marxista, el control de los medios de producción por la incautación del beneficio. Cuanto más se eliminen las empresas privadas que ofrecen los mismos servicios en competencia, más cerca estará el marxismo en su faceta totalitaria. Alcanzar el monopolio del servicio permitirá subir los precios lo que el Estado desee, porque ya no habrá comparativa, y aún así podrá seguir teniendo pérdidas. El objetivo es empobrecer a la sociedad para hacerla dependiente del único elemento rico que será el partido único, el Estado. Las subidas de impuestos deben poder justificarse para que el pueblo siga engañado en el objetivo del todo gratis y que no se dé cuenta de su pérdida de individualidad y de libertad. Para ello se utiliza el déficit, que son las pérdidas de cada resultado anual, la deuda, que son los préstamos que deben pagarse más sus intereses, y el mal servicio entregado. Se crea una gigantesca clase burocrática agradecida al poder político, la cual vive de los impuestos y sustentará a los políticos. Se crea un gigantesco sistema publicitario y clientelar con los impuestos para impedir que se conozcan alternativas a las existentes, a las ofrecidas por el Estado. El fin del estado del bienestar. Posibilidades. 1. Se impone finalmente el marxismo. El obrero social es una unidad obediente. No protestará o será castigado. El estado del bienestar desaparece. Ya no es necesario,
pues el sometimiento al bien común es total. 2. El Estado se declara en quiebra. Los políticos de élite del partido marxista huyen llevándose todo lo posible, pero no son culpables, según la ley. Habrá expropiación. La deuda se paga con el dinero de los ahorradores, con su propiedad privada y con el futuro productivo de la nación. 3. Se produce una revolución interna. El enfrentamiento social creado por los políticos se descontrola. De la muerte surgirá un nuevo orden. 4. Guerra con un país rico, para poder pagar las deudas con dinero ajeno. Si se gana, habrá éxito y se puede continuar el proceso. Si no, quien pierde es el pueblo. En ningún caso lo es el gobierno. ¿Por qué gusta el estado del bienestar? Utiliza la debilidad humana. El egoísmo. El usuario no paga el servicio. Aparentemente es gratis. Envidia. Se promete que el gasto lo pagan los ricos, que son los envidiados. Orgullo. Se plantea una sociedad superior moralmente a las demás sociedades, mucho más solidaria. Avaricia. Al ser gratis, se puede abusar de su oferta, se puede atesorar, lo cual le resulta muy atractivo. Pereza. Al ser gratis, no hay que ahorrar ya por los posibles casos de necesidad que pudieran surgir. Miedo. La cobertura social prometida quita miedo a los crédulos. Ira. Se establecen normas que tranquilizan a quienes veían injusticia en el pago de servicios por su valor, sin que se mirara a la capacidad de pago de los usuarios. Se oculta que el pago cada vez será mayor por vía de los impuestos. Odio. Con él se destruirá la sociedad del libre mercado y habrá otra, una sociedad marxista idealizada. Amor. Con él, con el estado del bienestar, se ayuda mejor a los necesitados. Eso es lo que creen en teoría. ¿Qué teorías económicas justifican el estado del bienestar? El marxismo. El Estado puede gestionar todo mejor que nadie. La teoría de que el dinero no existe. Se puede fabricar todo el que se necesite, pues solo es un producto del gobierno para facilitar los intercambios de bienes. La teoría de que el deber del Estado es cubrir los derechos de su sociedad, aunque sea a costa de endeudarse. Y puede endeudarse sin límite, porque todo ello se lo arreglarán en el futuro los siguientes que lleguen. ¿Qué teorías económicas hay contra el estado del bienestar? El libre mercado, que dice que si no hay ingresos previstos no debería haber gastos. La economía contable, que dice que si el balance no está equilibrado habrá quiebra contable y esto debe ser evitado. El modelo del patrón oro, que indica que el dinero representa oro, no son números, no son cifras para facilitar intercambio. El dinero es metal, el oro. El patrón deuda. Si no se puede pagar la deuda, se devaluará la moneda, lo cual hará que la deuda externa sea más cara y aquellos que poseían deuda de su propio país, la deuda interna, es liquidada con la producción adicional de dinero al devaluar la moneda y por tanto son estafados. La devaluación de la moneda empobrece a la sociedad del país que devalúa. Pierde la sociedad. ¿Cómo evitar el estado del bienestar? Educar en economía, en finanzas, en contabilidad, etc. a los ciudadanos. Desenmascarar las mentiras del estado del bienestar. Fomentar la cultura de la autarquía, la autosuficiencia, la autogestión. Identificar a los parásitos sociales y aislarlos de sus fuentes. El clientelismo, la burocracia decorativa, el subvencionismo, la corrupción, etc. Fomentar la abundancia de proveedores alternativos de servicios sociales, independientes al máximo del Estado, que no reciban ayudas de él para que no puedan ser comprados por él. Potenciar los principios republicanos, la separación, el equilibrio, la caducidad, etc. de los poderes, y castigar a quienes atenten contra ellos. Establecer límites de gastos y requisitos de saber en los gestores de los servicios ofertados. Exigir responsabilidad a los políticos por su mala gestión o por los malos resultados de sus decisiones.